palabra también, en cuarto lugar o un cuarto beneficio de estudiar la palabra, es que es nuestra fuente de crecimiento. Ejemplo de que la Biblia es nuestra fuente de crecimiento la encontramos en 1 de Pedro 2:2. Desead, dijo el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. 1 de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, es decir, toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Es decir, para crecer espiritualmente debemos desechar todo lo que nos distrae de las cosas de Dios, de las obras buenas, de todo lo que nos roba la santidad. Debemos arrepentirnos de nuestro pecado y volvernos a la palabra de Dios con el deseo de crecer, de ser limpios, de ser santos para Dios. La palabra se convierte en la fuente de vida que nos ayuda a madurar y a fortalecernos y así derribar los planes de Satanás contra nuestras vidas y poder conocer mejor el carácter y los planes de Dios hacia nosotros. Es que también tenemos que estudiar. La palabra dice en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Debemos estudiar la palabra y nutrirnos del espíritu y de la vida que salen de ella. Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Eso es lo que significa alimentarse de la palabra de Dios. La palabra nos da vida, la sostiene y la edifica. Si vamos a Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. La palabra nos nutre, nos alimenta, nos hace crecer. Vamos a Timoteo 1:4-6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. Dios quiere que maduremos y Él nos quiere edificar, nos quiere fortalecer. En 1 de Juan 2:3 encontramos un patrón de crecimiento que dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Encontramos aquí 3 niveles de crecimiento espiritual. Y es que todos comenzamos como niños, al conocer a Dios como nuestro Padre. Fijaros, cuando uno comienza la fe no sabe mucho de la Biblia, pero lo poco que sabe es que Dios me ama y es que eso es lo que dice la Biblia. Entonces uno comienza a darse cuenta de que Dios es su Padre, que Dios lo ama, que perdona sus pecados, pero aún así no tiene mucha madurez espiritual. Pero no hay que quedarse ahí, hay que pasar al segundo nivel. ¿Cuál es la característica de un joven? Según el versículo es que ha vencido al maligno. ¿Y quién es el maligno sino Satanás? Por lo tanto, la Biblia nos dice que llegamos a un punto en nuestra vida en el que podemos vencer a Satanás. Veamos qué dice el verso 14. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Es decir, aquí nos da la clave. Dice, habéis vencido al maligno. ¿Por qué? Porque sois fuertes. ¿Y de dónde sale esa fuerza? Dice que la palabra de Dios permanece en vosotros. Y Jesús dijo que si permanecemos en Él y Él en nosotros, no hay nada imposible ante nuestro camino. Y un joven espiritual es alguien que de verdad conoce la palabra. Y luego tenemos el tercer nivel, el de los padres, aquellos que han ido más allá en las escrituras. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Es decir, no solo conocen la letra, sino que tienen un profundo conocimiento del autor, es decir, de Dios, el corazón de Dios, la mente de Dios. Conocen al que escribió la palabra. Hemos visto que comenzamos como bebés, que a medida que se alimentan de la palabra, se fortalecen. Y luego continuamos creciendo. Pero ¿sabe dónde debe llevarnos ese crecimiento espiritual en la palabra y todas esas cosas? Debe llevarme nada más y nada menos a la presencia de Dios. Y el objetivo máximo del crecimiento es llegar al lugar donde se toca la persona misma de Dios. Hey, gracias por haber visto este video hasta el final. Me despido hasta la próxima. Y no olvides suscribirte en este canal para recibir más recursos que inspirarán tu vida y tu relación con Dios.